Otra vez un caso de firmas falsas en la campaña electoral. Los hechos pueden parecer confusos porque se refieren a números y hay datos que mirar. Un delator ha revelado ante el equipo de investigación de Frecuencia Latina que intervino en la falsificación de cerca de 4.000 formularios de afiliación de una de las cuarenta y tantas organizaciones que están habilitadas para las siguientes elecciones. 4.000. El número impresiona. Miremoslo con cuidado. Las organizaciones políticas tienen que presentar documentos de dos tipos: firmas, cerca de 500.000, y certificados de afiliaciones, más o menos 25.000. No es lo mismo. Las firmas lo que indican en las reglas sobre estos asuntos son simpatías políticas externas. Las afiliaciones, en cambio, deben indicar la pertenencia de personas hábiles electoralmente, ciudadanos y ciudadanas, a la organización. 500.000 de firmas que llamaremos de simpatizantes, aproximadamente 25.000 de afiliaciones. Esta organización presentó más de 50.000. De modo que si uno se queda, y este es el principal error en estos casos, en los números y las proporciones, pues uno diría 50.000 menos 4.000 está por encima de la línea. Esto no va a tener un impacto práctico claro. De hecho, RENIEC reveló el mismo día que se publicó el reportaje que al revisar las firmas de esta agrupación descalificó más de las 4.000, aproximadamente 5.000, por defectos vinculados precisamente a la correspondencia entre las firmas y los registros de RENIEC. De nuevo, si miramos las cosas en términos de solo números, simplemente numéricas, uno creería que entonces es un caso de poco impacto. Una organización presenta 50.000 firmas, más del doble de lo que necesita sobre afiliaciones. RENIEC observa 5.000 por defectos de firma y aparece un delator que cuenta que intervino en la falsificación, de eso hablamos, de 4.000, es decir, de parte del total observado por RENIEC. Bueno, entonces seguimos para adelante. No, ese precisamente es el problema. Nuestros procesos electorales, de nuevo, que estamos entrando a uno que tiene más de 40 organizaciones en fila, se están vaciando de contenido. Ese vaciamiento de contenido es el que nos lleva a revisar cosas de este tipo, haciendo ecuaciones numéricas e intentando pasar la página. No es eso lo que está ocurriendo. Lo que el caso que ha revelado Frecuencia Latina demuestra es que existe un mercado clandestino de abastecimiento de firmas para las organizaciones políticas que están ahora en lista. Lo que indica este caso es que uno puede levantar el teléfono o navegar por determinadas páginas y encontrar fábricas que producen firmas falsas como si fueran embutidos. Y hay más de 40 organizaciones políticas, voy a repetir e insistir en el número, listadas para presentarse a las siguientes elecciones. Si uno mira las notas delgadas del caso, la clave más fuerte puesta en evidencia lo hizo el programa que reveló este caso. Está en el nombre de una persona en particular que trabajó o trabaja para el Ministerio del Interior, si no me equivoco, que aparece en todas, casi todas, o la mayoría de los documentos que este delator entregó al equipo de investigación como la persona que hizo la descarga
Aquí hay que reparar en el detalle. La información de RENIEC es de acceso público. De hecho, todas las entidades públicas que trabajan con la identificación de personas y muchísimas empresas privadas, estudios de abogados, notarías, etcétera, compañías de servicios, tienen cuentas de acceso que están tarifadas para descargar información RENIEC. La descarga de la información de RENIEC se puede medir por tendencias. Hay volúmenes usuales de descarga en función al tipo de actividad y al tipo de negocio que cada cliente RENIEC desarrolla. Pero estas 4.000 firmas parecen extraídas de descargas hechas en un solo punto. Tenemos que hacernos cargo. Hubo una denuncia hace poco en la que se reveló este tipo de procedimientos de un problema general que tiene que ver con la falta de control, que las entidades públicas que acceden a los registros RENIEC tienen sobre la protección de sus propios datos. No hay manera de relacionar necesariamente a la persona que aparece registrada en estos documentos entregados al equipo de investigación de Frecuencia Latina y un crimen. Pero sí queda claro que hay por lo menos un serio problema de seguridad digital si el nombre de esa persona aparece asociado a un punto de acceso a documentos de la RENIEC que terminan circulando en el mercado clandestino. Primer punto, entonces, más allá de los números, ese no es el dato importante. Lo que el caso que Frecuencia Latina ha revelado pone en evidencia es el enorme riesgo de estar inmersos en un mercado que está poblado de ofertas clandestinas de firmas falsificadas. La gran ventana que hay que mirar es la que forman todas las dependencias públicas que tienen acceso a la información de la RENIEC y que tienen códigos y claves de acceso que es preciso custodiar porque se trata de datos personales. No es además la primera vez que una campaña electoral aparece relacionada o en el marco de una campaña electoral se obtiene información sobre la falsificación de firmas para llenar estos formularios. Un primer dato, entonces, tiene que ver con eso, que hay un mercado clandestino y alguien tiene que comprometerse seriamente a investigar, como se investigan todos los mercados clandestinos, qué está pasando en la circulación de esta oferta ilegal de firmas. Pero eso, además, es solo uno de los niveles que muestra el problema. Encima aún, o más allá incluso, del nuevo descubrimiento que indica la persistencia de este mercado clandestino de posible circulación de venta de firmas con una clientela que alcanza a 40 organizaciones políticas. Más allá de eso, creo que es muy importante reparar en la manera en que nuestro tratamiento de esta noticia pone en evidencia que el sentido de los procesos electorales ha quedado totalmente vaciado de contenido. Reparemos en esto. Una organización política para intervenir en un proceso electoral tiene primero que probar que existe. En los años 80, cuando teníamos un sistema político organizado, estructural e históricamente, la existencia de partidos como el APRA, Acción Popular y el PPC, o la malla de organizaciones que formaban la Izquierda Unida, las tres fuerzas políticas que determinaron el sentido de las elecciones para la Asamblea Constituyente del año 79, las generales en el 80, las del 85 e incluso las del 90, estaba fuera de discusión. Los partidos políticos de los años 80 tenían historia, trayectoria, actividad pública y evidente, y por tanto su existencia no era un problema.
La cuestión ha comenzado a mostrar ribetes distintos cuando, cancelado el esquema político de los 80 durante los 90, se abrió la puerta a esta explosión que ahora ha estallado de franquicias. Organizaciones que reclaman participación política, pero no tienen historia visible ni actividad continua en la sociedad, de modo que no son reconocibles a simple vista. Lo repito, cuando lo eran, los requisitos formales para el procedimiento electoral eran esos, solo formales, porque el reconocimiento era social. Ahora son invisibles. 40. Tenemos 40 ideologías en el Perú. ¿Alguien puede recordar el nombre de 10 de memoria? ¿Las hemos visto interactuar con nosotros? Hay talleres, escuelas de formación política, clubes. ¿Qué hay? Bien. El problema que tenemos entonces no es el de los números y no es solo el de la existencia de una fábrica, de un mercado que fabrica firmas falsificadas. El problema que tenemos se llama cuestión de reconocimiento. ¿Cómo reconocemos organizaciones políticas verdaderamente existentes? Porque en el medio de una estructura de mercados clandestinos, de cosas ilegales y falsificadas en el que vivimos, la presentación de colecciones de firmas no parece ser una evidencia clara de la existencia de una organización política. Para concurrir a un proceso electoral, lo que se necesita es tener en claro que quienes postulan son organizaciones reales. Nos hemos quedado sin organizaciones reales, sin verdaderos partidos. Y por tanto los requisitos legales han quedado vacíos de contenido. 500,000 de firmas de simpatizantes o adherentes externos, 25,000 de afiliados y una cantidad determinada de locales funcionando por regiones, me parece que 17 de 25, y por provincias. Pero claro, los requisitos no son números. Los requisitos se supone que son evidencia de verdadera existencia. Y la verdadera existencia de una organización política no depende de los formularios, depende de la constatación de verdadera actividad proselitista, de verdadera militancia, de el verdadero tejido de relaciones alrededor de la organización. Se trata de la existencia de las organizaciones que están postulando, no de llenar un formulario de contenidos puramente numéricos. De modo que la pregunta real que pone sobre la mesa este asunto, el de las firmas, no es solo el del impacto del hallazgo de 4,000 firmas falsificadas en un universo de 5,000 rechazadas. El verdadero problema que queda sobre la mesa es este. ¿Cuál va a ser el procedimiento real, más allá de las formas iniciales, que vamos a utilizar para confirmar que las más de 40 agrupaciones que están listadas para el siguiente ciclo electoral realmente existen? ¿Cuál va a ser el procedimiento? La acreditación de una organización política no puede hacerse definitiva solo porque se llenó un formulario. La acreditación de una organización política debe suponer la confirmación de relaciones reales que se mueven en el tiempo, actividades reales que se sostienen y dan presencia a cada organización dentro de la colectividad, sino porque compiten. Lo repito, el problema que queda en evidencia con esta noticia es el modo en que se ha vaciado de contenido nuestro procedimiento de confirmación de la verdadera existencia de organizaciones políticas. No se trata de los formularios, no se trata de la firma. Se trata de confirmar quiénes son, dónde están, qué tipo de relaciones generan con la colectividad, cómo interactúan con la colectividad, cómo despliegan su verdadera militancia. Es hacia ahí que tendríamos que avanzar. La pregunta que tenemos que hacer entonces es si la OMPE está dispuesta, claro, y si tiene los recursos para hacerlo, a iniciar procedimientos reales de verificación, no solo
domiciliaria, ¿no? No solo la dirección que dieron corresponde a el inmueble ubicado en. No solo documental, la cantidad de firmas que presentaron es mayor que la valla del requisito, sino real, práctica de la existencia de estas organizaciones. Señores, ustedes viven alrededor de un local partidario. ¿Cuántas veces han visto movimientos políticos aquí? ¿Hay reuniones en este local partidario? ¿Quiénes asisten? ¿Quiénes reciben a las personas que vienen aquí? ¿Qué actividades desarrollan? ¿Qué han discutido en el último mes? ¿Dónde están sus afiliados? Señores afiliados, ¿ustedes saben quiénes son sus dirigentes regionales? ¿Quiénes son los provinciales? ¿Cuántas veces han ido a los locales partidarios? Aquí está la clave. Tenemos más de 40, organizaciones políticas en lista para postular a las elecciones. ¿Cuántas existen? ¿Cuántas tienen y pueden probar tener una verdadera malla de relaciones activas que las demuestra como factores de incidencia en la vida colectiva de nuestras poblaciones? ¿Y qué puede hacer la OMPE al respecto? ¿Se trata solo de que RENIEC tache, como ha hecho en este caso, las firmas que no corresponden a sus padrones? ¿Eso es todo? ¿Se trata solo de verificar si el número está por encima de la valla? ¿O se trata de confirmar por procedimientos reales que cada organización política que está postulando ha sido capaz de establecer su presencia en zonas urbanas de verdadera incidencia? Nota al pie de página. La OMPE puede revisar firmas, puede realizar inspecciones en locales, pero si la OMPE confirma que una organización que presentó suficientes domicilios en la acreditación de locales y suficientes firmas en los formularios que se piden, no ocupa verdaderamente los locales, no desarrolla realmente actividades, no reúne realmente quienes aparecen como sus afiliados, la puede multar, pero no la puede retirar del proceso electoral. No puede, porque nuestras leyes y nuestros procedimientos electorales no están diseñados para contener lo que representa una explosión de falsas estructuras políticas, de franquicias construidas sobre la simple base de formalidades completadas superficialmente. Tendría que cambiar las leyes electorales para poder cancelar la inscripción política de fachadas sin actividad social específica. Yo no sé si el Congreso va a estar dispuesto a hacer una depuración de ese tipo durante el tramo de las elecciones, pero por lo menos sí creo que saber con precisión y con procedimientos certificados por la autoridad cuáles de estas 40 agrupaciones políticas son o más, son solo cascarones sin una inserción real dentro de comunidades específicas y sin actividades que confirmen una verdadera vocación política es fundamental. Porque por lo menos sabiendo quiénes son los cascarones, aunque la OMPE no pueda hacer más que multarles, aunque no se les pueda retirar materialmente de la campaña, vamos a poder tener mejor precisión sobre por quiénes no se debe votar. Vienen las elecciones del próximo año. Viene un proceso muy complejo en el que tenemos que poder reconocer a dónde se dirigirán nuestros votos dentro de una malla constituida en un ambiente en el que se ha perdido el contenido de lo que representa formar una estructura política competitiva. El esfuerzo va a ser enorme, pero lo que más necesitamos es información. Y por eso esta entrega la cerramos con una pregunta. ¿Cuáles de estas más de 40 agrupaciones formalmente establecidas son en realidad organizaciones políticas con incidencia social? ¿Y cómo lo confirmamos?